Pasé 15 años en prisión por su culpa, señor Ferrer, y ahora me ruega que salve la vida de su hija. Esas palabras resonarían en la mente de Alejandro Ferrer durante el resto de su vida. Pero para comprender cómo un empresario millonario terminó de rodillas ante un ex convicto que trabajaba de conserje, debemos retroceder 72 horas en el tiempo. A su hija le quedan unas 4 horas de vida. Tal vez menos. Las palabras del médico flotaban en el aire estéril del hospital como una implacable sentencia de muerte. Alejandro Ferrer, CEO de Ferrer Corporación y uno de los hombres más acaudalados de Madrid, se quedó paralizado en el pasillo de la UCI. Su hija Andrea, de solo 23 años, yacía inconsciente tras el cristal, su cuerpo devastado por una rara infección sanguínea que estaba colapsando sus órganos uno a uno. «Necesitamos un trasplante de médula ósea inmediato», prosiguió el cirujano con una voz profesional, pero teñida de urgencia. «Sin un donante compatible en las próximas horas, ya no podremos hacer nada más». Alejandro había pasado las últimas 48 horas en una búsqueda frenética. Revisó cada clínica privada, cada red médica exclusiva, movilizó todos los contactos de su círculo de élite. Fue en vano. El extraño grupo sanguíneo de Andrea hacía casi imposible encontrar una compatibilidad y el registro nacional había resultado vacío. «Existe un posible donante», dijo el doctor Lázaro en voz baja, mirando su tableta con una obvia vacilación. «Pero dada su posición pública sobre ciertos temas, no estoy seguro de que apruebe la elección». Las manos de Alejandro temblaron al aferrarse a la fría barandilla de metal. Su mente retrocedió 3 semanas cuando había estado ante el ayuntamiento argumentando con vehemencia contra la iniciativa de empleo segunda oportunidad. «Los exconvictos son una carga para la sociedad», había declarado con una convicción absoluta. «Ellos eligieron su camino. ¿Por qué deben pagar el precio los ciudadanos honrados y trabajadores?» A la prensa local le encantó. Alejandro Ferrer, el millonario hecho a sí mismo que había levantado su fortuna desde cero, ahora abanderado de los valores tradicionales y la protección de la sociedad decente. Su empresa de construcción mantenía una política de tolerancia cero antecedentes penales, sin excepciones, ni siquiera por delitos menores. «Señor Ferrer», la voz del doctor Lázaro lo devolvió a la pesadilla presente. «La compatibilidad es con un hombre de 42 años llamado Samuel Ramos. Actualmente trabaja como conserje en el centro cívico del centro de la ciudad. Su historial indica que cumplió 15 años por...» «No me importa lo que hiciera», interrumpió Alejandro con la voz rota. «¿Dónde está? Tráiganlo aquí. Ahora». Lo que Alejandro ignoraba era que Samuel Ramos lo había estado observando durante años, no con admiración, sino con algo mucho más complejo, una mezcla de resentimiento y un extraño e inquebrantable sentido del deber que ni 15 años tras las rejas habían logrado destruir. 20 minutos después, Samuel se encontraba en ese mismo pasillo, aún con su uniforme de trabajo, un cubo de fregona olvidado en algún lugar del vestíbulo del hospital. Miró a Alejandro a través del cristal. Este hombre, cuyo rostro había visto innumerables veces en televisión, siempre hablando de gente como él, con tanto desprecio y repugnancia. «Usted es el compatible», dijo Alejandro, su orgullo desmoronándose visiblemente con cada palabra. «Mi hija necesita su médula ósea. Pagaré lo que quiera. Ponga usted el precio». Samuel permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos oscuros examinando al desesperado padre que tenía delante. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Apenas 3 semanas antes, Alejandro había declarado públicamente que personas como Samuel no merecían una segunda oportunidad en una sociedad civilizada. «No quiero su dinero, señor Ferrer», respondió Samuel finalmente, su voz firme e inquietantemente serena. El rostro de Alejandro enrojeció. «¿Entonces qué? ¿Venganza? ¿Quiere verla morir por lo que dije? ¿Es eso?». Fue entonces cuando Samuel pronunció esas palabras que perseguirían a Alejandro para siempre.
Pasé 15 años en prisión por su culpa, señor Ferrer, y ahora me ruega que salve la vida de su hija. El pasillo pareció ladearse. A Alejandro se le doblaron ligeramente las rodillas. ¿De qué está hablando? Jamás lo he visto en mi vida. ¿De verdad? La expresión de Samuel siguió siendo indescifrable. Haré el procedimiento, pero cuando esto termine, usted y yo vamos a tener una conversación de verdad, sobre el incendio, sobre 1998, sobre lo que realmente sucedió esa noche. El equipo médico los llevó rápidamente a la preparación. Mientras Samuel era transportado en la camilla, Alejandro se quedó paralizado en el pasillo, su mente reviviendo recuerdos que había intentado enterrar durante 27 años. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Él lo sabe todo, y pronto todos los demás también lo sabrán. Si usted se siente atraído por esta historia de prejuicio, redención e impactantes revelaciones, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que está a punto de descubrir pondrá en tela de juicio todo lo que creía saber sobre la justicia y las segundas oportunidades. Alejandro había dedicado toda su vida adulta a construir una identidad basada en una creencia. Algunas personas estaban simplemente más allá de la redención. Convenientemente, nunca se había incluido a sí mismo en esa categoría. Mientras el equipo quirúrgico llevaba a Samuel hacia el quirófano, Alejandro caminaba de un lado a otro del pasillo como un animal acorralado. La frase se repetía en su cabeza: pasé 15 años en prisión por su culpa. No era solo una acusación, sonaba a un hecho incontestable. El doctor Lázaro se acercó con un portapapeles. Vamos a extraer la médula y comenzar el trasplante de inmediato. Es arriesgado, pero es su única opción. Hagan lo que sea necesario, musitó Alejandro. Solo manténgalo a él con vida también. El médico frunció el ceño. ¿El donante? La mayoría de la gente no pregunta por «dije que lo mantuviera con vida», repitió Alejandro con más aspereza de lo que pretendía. No estaba siendo generoso, estaba aterrado. Si Samuel moría, sus secretos podrían morir con él. O peor aún, parte de la verdad podría escapar sin que tuviera la oportunidad de controlarla. Mientras Andrea y Samuel estaban en cirugía, Alejandro se refugió en la sala de espera privada, lejos del resto de las familias. El silencio solo amplificaba el tumulto dentro de su cabeza. El incendio. Había pasado 27 años asegurándose de que esas palabras nunca aparecieran juntas en la esfera pública. En aquel entonces no era señor Ferrer, respetado millonario, era solo Alex, un supervisor de obra imprudente en un proyecto de construcción mal regulado en un barrio humilde de la periferia de Madrid. La empresa, aún en sus inicios, había recortado costes en materiales, en seguridad, en todo lo que no generara beneficio inmediato. Y en una fría noche de invierno, un almacén improvisado, lleno de materiales inflamables y con cableado ilegal, se convirtió en una trampa mortal. El fuego se inició alrededor de las 2 de la mañana. Oficialmente fue catalogado como vandalismo. Un joven del barrio, con antecedentes por pequeños hurtos, fue detenido 10 días después. Samuel Ramos, de 19 años. Testigos afirmaron haberlo visto cerca del lugar. Se encontró un mechero en su casa. El informe técnico concluyó que fue fuego provocado, caso cerrado. Lo único que nunca entró en el proceso fue la orden verbal de Alejandro, dada semanas antes. Deja esa chapuza ahí. Reemplazar toda la instalación cuesta demasiado. Nadie usa ese almacén de todas formas. Siempre se había convencido de que no tenía culpa. La aseguradora pagó. La empresa sobrevivió. Samuel desapareció en el sistema penitenciario. Y ahora estaba allí, en la sala de al lado, donando médula para salvar a la hija del hombre que permitió que cargara en solitario con un crimen que él mismo ayudó a causar. La puerta de la sala de espera
se abrió de golpe. Entró una mujer, jadeando, con una tarjeta de identificación de empleada del hospital. Velo recogido, ojeras profundas, uniforme sencillo. «¿Dónde está?», preguntó al recepcionista. «¿Dónde está Samuel Ramos?». Alejandro se levantó. «¿Usted lo conoce?». Ella lo miró con un desprecio instantáneo. «Soy su hermana, Sofía. ¿Es usted el millonario que de repente descubre que necesita a un exconvicto para que su hija siga viviendo?». Tragó saliva. «Mi hija es la paciente. Él se ofreció voluntario». «Claro que lo hizo», replicó Sofía cruzando los brazos. «Eso es lo que hace. Dar más de lo que jamás recibió, incluso a la gente que destruyó su vida». Alejandro intentó mantener la voz firme. «¿Destruyó su vida? Su hermano prendió fuego a una obra. Podría haber muerto gente. Podría haber», repitió ella despacio. «Interesante elección de palabras, señor Ferrer. Es curioso que se preocupe más por lo que podría haber sucedido que por lo que realmente ocurrió». «¿Perdone?». Sofía dio un paso hacia él. «Dígame una cosa. En 1998, ¿quién firmó esa obra como segura? ¿Quién ignoró el informe del electricista sobre la sobrecarga de los circuitos? ¿Quién amenazó a los trabajadores que quisieron presentar una queja sobre las condiciones?». Algo frío apretó el pecho de Alejandro. «No tiene ni idea de lo que está hablando. La investigación fue clara. Su hermano fue un chivo expiatorio», interrumpió ella sin dudar. «De una empresa que necesitaba un culpable. De un hombre que aprendió pronto que los jóvenes pobres son más baratos de sacrificar que arreglar problemas reales». Él intentó reír, pero salió como un sollozo seco. «Esto es absurdo. Si eso fuera cierto, ¿por qué no dijo nada en el juicio? ¿Por qué no me acusó?». Sofía lo miró como si fuera estúpido. «Porque no lo sabíamos. Solo tuvimos acceso a los informes de inspección años después, cuando un estudiante de Derecho decidió usar el caso de Samuel para un proyecto sobre condenas erróneas». El primer nudo se cerró. «¿Estudiante de Derecho?», repitió Alejandro. «Sí», dijo Sofía. «Un chico que no podía creer lo rápido que le cargaron la culpa a mi hermano mientras su empresa salía impoluta, como si un cableado defectuoso apareciera de la nada. Un recuerdo le golpeó como un puñetazo. Un becario insistente, años atrás, pidiendo su firma para liberar algunos documentos antiguos para una investigación académica. Alejandro apenas los miró. Firmó sin leer. Tenía gente para eso. O eso le gustaba pensar. «Le ha contado», continuó Sofía, «que Samuel se negó a apelar, dijo que era inútil, dijo que los hombres como usted siempre ganan». Alejandro sintió algo extraño. No exactamente culpa, sino un fallo en el escudo de certezas que siempre lo había protegido. Si él creía eso, ¿por qué ayudarme ahora? ¿Por qué ayudar a mi hija? Sofía respiró hondo, la rabia dando paso a una tristeza agotada. «Porque Andrea no es usted, y porque Samuel decidió hace mucho tiempo que no iba a permitir que lo que usted hizo lo convirtiera en el monstruo que todos decían que era». Antes de que Alejandro pudiera responder, el cirujano reapareció en el pasillo. «Hemos iniciado el trasplante», informó el doctor Lázaro. «Hasta ahora todo va según lo planeado, pero las próximas 24 horas serán cruciales». ¿Está Samuel bien?», preguntó Sofía rápidamente. «Está estable», respondió el médico. «Lo mantendremos en observación después del procedimiento». Insistió en una cosa, sin embargo. Alejandro abrió los ojos de par en par. «¿En qué?». «En que, cuando su hija despierte», dijo el médico, mirando directamente a Alejandro, «usted le diga exactamente quién le salvó la vida y por qué». El segundo nudo se formó, esta vez alrededor de Andrea. Sofía soltó una risa sin humor. Siempre fue demasiado decente para su propio bien. Alejandro se sentó lentamente, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Por primera vez en años, la imagen que había construido de sí mismo, hecho a sí mismo, justo, protector de la sociedad, le pareció ridícula.
porque ahora el hombre que había pasado décadas demonizando no solo había salvado a su hija, sino que lo estaba obligando sutilmente a enfrentar una verdad que había evitado durante 27 años. Y lo que Alejandro aún no sabía era que Samuel no estaba solo buscando justicia para sí mismo. Guardaba otra información, mucho más explosiva, una que no solo podría destruir la carrera de Alejandro, sino también volver a Andrea contra su propio padre. Si todavía sigue aquí y esta historia le está provocando algo, rabia, curiosidad o tal vez una incómoda sensación de justicia, no se vaya, porque lo que Samuel está a punto de revelar dará un giro completo a toda esta historia. El trasplante duró 6 horas. Cuando Samuel finalmente despertó en la sala de recuperación, encontró a Sofía sentada a su lado, su mano fuertemente aferrada a la suya. «Eres un idiota», susurró ella, con lágrimas en el rostro. «Un idiota hermoso y estúpido». Samuel esbozó una débil sonrisa. «Yo también te quiero, hermana». «Él no se merece esto», dijo Sofía con amargura. «Después de todo lo que te quitó, esto no se trata de él», interrumpió Samuel con suavidad. «Se trata de ella. Andrea no eligió a su padre, al igual que yo no elegí el mío. Lo que Sofía no sabía, lo que nadie sabía aún, era que Samuel se había estado preparando para este momento durante 3 años. Todo comenzó con una llamada telefónica en 2022. Un auxiliar legal llamado David Ortiz, trabajando para una ONG que investigaba condenas injustas, se había topado con el caso de Samuel mientras investigaba la corrupción en la industria de la construcción en los años 90. «Señor Ramos», había dicho David durante su primera reunión, «he visto muchas condenas cuestionables, pero la suya es diferente. La evidencia en su contra era, en el mejor de los casos, circunstancial. La cronología no cuadra. ¿Y la empresa propietaria de esa obra? Ferrer Corporación. Tuvieron 3 sanciones por seguridad ese año, todas silenciadas. Samuel había escuchado en silencio, su rostro indescifrable. «Creo que podemos conseguir su exoneración», continuó David con entusiasmo. «Ahora tenemos los informes de inspección originales. El sistema eléctrico era un desastre a punto de estallar. Esto no fue un incendio provocado, fue negligencia criminal». Pero Samuel no había querido la exoneración. «Aún no. Lo que quiero», dijo lentamente, «es todo lo que puedan encontrar sobre Alejandro Ferrer. Cada documento, cada informe, cada trozo de papel con su nombre entre 1995 y 2000. David pareció confundido. «¿Por qué? Si nos enfocamos en la evidencia técnica...» «Porque necesito entender con quién estoy tratando», explicó Samuel. «Necesito saber si él sabía, si es solo un cobarde que permitió que un joven inocente cargara con la culpa, o si participó activamente en meterme allí». Durante los siguientes 3 años, David y su equipo habían construido un expediente tan completo que haría salivar a cualquier fiscal. Correos electrónicos discutiendo recortes de costes. Memos internos reconociendo violaciones de seguridad. Una conversación grabada entre Alejandro y el investigador de seguros, mencionando casualmente lo conveniente que fue encontrar un sospechoso tan rápido. Pero la prueba de cargo vino de una fuente inesperada. La antigua asistente de Alejandro, Margarita Ruiz, ahora jubilada y viviendo en Valencia. Ella había guardado un diario. Durante 30 años. «Yo sabía que estaba mal», le había dicho a David durante una videollamada, sus manos ancianas temblando. «Cuando trajeron el mechero de ese chico como prueba, supe que no era suficiente. Pero el señor Ferrer me dijo que escribiera una declaración diciendo que la obra había sido inspeccionada correctamente. Dijo que era solo papeleo. Yo tenía 24 años. Necesitaba el trabajo. La declaración fue un perjurio. Y Margarita había guardado el borrador original, el honesto, encerrado en una caja de seguridad durante 3 décadas, esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. Samuel tenía todo esto. Cada página,
cada grabación, cada declaración de testigo. Podría haberlo hecho público hace años, podría haber destruido a Alejandro Ferrer con una sola rueda de prensa, pero esperó, porque Samuel comprendió algo sobre la justicia que la mayoría de la gente no entiende. El momento es importante, el contexto importa, y a veces el momento más poderoso para revelar la verdad es cuando tu enemigo es más vulnerable. No para herirlo, sino para obligarle a verse a sí mismo con claridad por fin. 3 días después del trasplante, Andrea despertó. Alejandro estaba a su lado al instante, agarrando su mano como un salvavidas. «Hija mía, estás bien. Vas a estar bien». La voz de Andrea era apenas un susurro. «¿Qué pasó?» «Tuviste una infección en la sangre», explicó Alejandro, tratando de mantener la voz firme. «Encontramos un donante, un trasplante de médula ósea. Llevas casi una semana fuera de combate». «¿Quién?», preguntó Andrea, sus ojos luchando por enfocar. Alejandro dudó. Las palabras del médico resonaron en su mente. «Dígale exactamente quién le salvó la vida. ¿Y por qué?» «Se llama Samuel Ramos», dijo Alejandro con cuidado. Andrea frunció ligeramente el ceño. «No lo conozco». «No», admitió Alejandro. «No lo conoces. Trabaja como conserje en el centro cívico del centro. Un extraño me salvó la vida». Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas. «Necesito darle las gracias. Andrea, hay algo más que debes saber». Pero antes de que Alejandro pudiera continuar, una enfermera entró con una silla de ruedas. El señor Ramos preguntó si podía ver a la paciente, si se siente con fuerzas. Andrea asintió de inmediato. «Sí, por favor». Samuel entró en la habitación lentamente, moviéndose aún con cautela debido al procedimiento. Cuando Andrea lo vio, este hombre de rostro amable, pelo entrecano y ojos bondadosos, comenzó a llorar. «No sé cómo darle las gracias», dijo ella. «Me salvó la vida». Samuel sonrió suavemente. «De nada, Andrea. Me alegro de que esté bien». Alejandro observó este intercambio con creciente pavor. Podía ver a Andrea sintiendo una profunda admiración por este hombre, este exconvicto al que él había llamado públicamente una amenaza para la sociedad. Hacía solo unas semanas. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Andrea a Samuel. «¿Por qué lo hizo?». «Por una completa desconocida». Samuel miró a Alejandro, luego de vuelta a Andrea. «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad en la vida, incluso las personas cuyos padres no creen en las segundas oportunidades». La habitación se quedó en silencio. Andrea parecía confundida. «¿Qué significa eso?». «Su padre y yo tenemos cierta historia», dijo Samuel con calma. «Pero eso es cosa de él y mía. Lo que importa es que usted está aquí y se va a recuperar». Después de que Samuel se fue, Andrea se giró hacia su padre con preguntas en los ojos. «¿Qué historia? Papá, ¿de qué estaba hablando?». Alejandro sintió que las paredes se cerraban sobre él. «Es complicado, cariño. Solo descansa por ahora». Pero Andrea siempre había sido más perspicaz de lo que él creía. Esa noche, después de que Alejandro se fue del hospital, ella hizo lo que cualquier joven de 23 años haría. Buscó el nombre de Samuel Ramos en su teléfono. El primer resultado fue una noticia de 1998. Joven local condenado a 15 años por incendio provocado en obra. El segundo fue el reciente discurso de su padre en el ayuntamiento. Los exconvictos son una carga para la sociedad. El tercero fue un artículo de un blog de una organización de reforma de la justicia penal que presentaba el caso de Samuel como un ejemplo de posible condena injusta con pruebas detalladas que sugerían que el fuego fue causado por un cableado defectuoso aprobado por Ferrer Corporación. Andrea leyó hasta las 3 de la mañana, su corazón latiendo más fuerte con cada párrafo. Por la mañana había tomado una decisión. Llamó directamente a David Ortiz. «Soy Andrea Ferrer», dijo cuando él contestó. «Creo que ha estado investigando a mi padre y creo que tenemos que hablar». El tercer nudo se ajustó.
porque Samuel no solo se había estado preparando para confrontar a Alejandro, había estado esperando a la única persona cuya voz Alejandro no podía ignorar, manipular o descartar, su propia hija. Y ahora Andrea, la persona que Alejandro más amaba en el mundo, estaba a punto de convertirse en el instrumento de su castigo. Lo que Alejandro no sabía todavía era que Andrea tenía sus propias razones para querer la verdad. Razones que se remontaban a una conversación que había escuchado cuando tenía 15 años. Una llamada telefónica donde su padre discutía fríamente cómo manejar la percepción sobre la queja de otro empleado. Nunca había olvidado el tono en su voz, la frialdad, la ausencia de remordimiento. Samuel le había dado más que médula ósea. Le había dado permiso para dejar de fingir que no veía quién era realmente su padre. 2 semanas después del trasplante, Alejandro recibió un mensaje que le hizo temblar las manos. Reunión familiar. En mi apartamento, mañana a las 6 p.m. No llegues tarde. Andrea. Ella había estado distante desde que salió del hospital, educada pero fría. Alejandro se había convencido de que solo necesitaba tiempo para recuperarse. Estaba equivocado. Cuando llegó al apartamento de Andrea, la encontró sentada en la mesa del comedor con otras 3 personas. Samuel Ramos, David Ortiz y una mujer que no reconoció que sostenía un portafolio de cuero. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, aunque a su voz le faltaba su autoridad habitual. «Siéntate, papá», dijo Andrea en voz baja. Había algo diferente en sus ojos, una firmeza que nunca antes había visto. Alejandro permaneció de pie. «Andrea, sea lo que sea que este hombre te haya contado». «Samuel no me ha contado nada», interrumpió ella. «Lo descubrí por mí misma. Siéntate». Él obedeció. David Ortiz abrió su ordenador y lo giró hacia Alejandro. «Señor Ferrer, mi nombre es David Ortiz. Soy auxiliar legal del proyecto de condenas injustas. Durante los últimos 3 años, hemos estado investigando el caso de incendio de 1998 que envió a Samuel Ramos a prisión durante 15 años. Ese caso se cerró hace décadas», dijo Alejandro, pero su voz vaciló. «Cerrado, sí. Justo, no». David hizo clic en una serie de documentos. Estos son los informes originales de inspección eléctrica de su obra, presentados 2 meses antes del incendio. Detallan violaciones de seguridad críticas, circuitos sobrecargados, cableado expuesto, conexión a tierra inadecuada. El inspector recomendó el cierre inmediato hasta que se completaran las reparaciones. El rostro de Alejandro palideció. «Esta», continuó David, mostrando otro documento, «es su firma, aprobando la continuación de las operaciones a pesar de esas violaciones. Usted era el supervisor de la obra, tenía la autoridad para cerrarla, decidió no hacerlo. Eso no prueba». «Esto sí». David reprodujo un archivo de audio. La propia voz de Alejandro llenó la habitación, más joven pero inconfundible, hablando con alguien por teléfono. «Mira, no podemos permitirnos cerrar por reparaciones ahora mismo. El electricista está paranoico. No va a pasar nada. Y si pasa algo tenemos seguro. Solo asegúrate de que el papeleo diga que todo estaba en regla». Alejandro sintió náuseas. «¿De dónde sacaron eso?» «Margarita Ruiz», dijo la mujer del portafolio, hablando por primera vez. «Soy la abogada Laura Cruz. La señora Ruiz guardó grabaciones de conversaciones sensibles como seguro. Cuando se enteró de esta investigación, se presentó. Está preparada para testificar que usted le ordenó falsificar los registros de inspección». La voz de Andrea cortó la habitación como un cuchillo. «Usted sabía que la obra era peligrosa. Sabía que alguien podía salir herido. Y cuando finalmente se incendió, por el fallo eléctrico exacto que el inspector le advirtió, usted dejó que un chico de 19 años cargara con la culpa. Andrea, ¿no entiendes lo complicado que...?» «No lo intentes». Su voz se quebró ligeramente. «No se atreva a decirme que no entiendo.
Samuel pasó 15 años en prisión, 15 años, mientras usted construía un imperio sobre su vida destruida. Samuel finalmente habló, su voz tranquila y mesurada. El fuego comenzó a las 2:47 a.m. según los registros de los bomberos. Yo estaba documentado en las grabaciones de seguridad de una gasolinera a 13 kilómetros de distancia a las 2:51 a.m. comprando cigarrillos. La cronología nunca tuvo sentido, pero nadie la miró de cerca porque yo era un blanco fácil. El mechero que encontraron en su apartamento, añadió David, era de una marca común vendida en miles de tiendas. Ninguna prueba forense lo vinculó al lugar del incendio, pero para cuando su defensor público señaló eso, la narrativa ya estaba establecida. Joven pobre de un barrio difícil, el jurado apenas deliberó. Alejandro miró a su hija desesperadamente. Yo no sabía que lo iban a arrestar. Yo no sabía. Sí, lo sabía, dijo Andrea con frialdad. Sacó su teléfono y reprodujo otra grabación, esta reciente. La voz de Alejandro de hace 3 semanas, en la reunión del ayuntamiento. Los exconvictos son una carga para la sociedad. Ellos eligieron su camino. ¿Por qué deben pagar el precio los ciudadanos honrados y trabajadores? Lo ha estado castigando durante 27 años, dijo Andrea. Primero permitiendo que fuera a prisión por su crimen. Luego construyendo una carrera demonizando a personas como él. Lo convirtió en su villano para poder jugar usted al héroe. El cuarto y último nudo se cerró. Porque esto no se trataba solo de la exoneración de Samuel. Se trataba de Andrea, obligando a su padre a enfrentarse al monstruo en el que se había convertido. Alejandro se desplomó en su silla. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Pagaré lo que sea. No quiero su dinero, dijo Samuel con firmeza. Nunca lo quise. ¿Entonces qué? Samuel se inclinó hacia adelante. Quiero que cuente la verdad, públicamente. Una rueda de prensa donde admita lo que hizo, donde explique cómo un adolescente inocente cumplió 15 años, porque usted era demasiado codicioso para arreglar un cableado defectuoso. Eso me destruirá, susurró Alejandro. Sí, asintió Samuel. Lo hará. Su empresa enfrentará demandas. Su reputación se hará añicos. Incluso podría enfrentar cargos criminales por obstrucción a la justicia y perjurio. Entonces, ¿por qué? Alejandro parecía genuinamente confundido. ¿Por qué salvar a Andrea? ¿Por qué darme su médula ósea si solo iba a destruirme de todos modos? Por primera vez, la calma fachada de Samuel se resquebrajó ligeramente. Porque yo no soy usted, Alejandro. Cuando tuve el poder de dejar morir a alguien, elegí de manera diferente. Esa es la diferencia entre nosotros. Andrea volvió a hablar, y esta vez su voz era de acero puro. Tiene 48 horas para programar esa rueda de prensa. Si no lo hace, publicaremos todo a los medios nosotros mismos, junto con mi declaración explicando cómo el hombre al que usted llamó una carga para la sociedad es la única razón por la que su hija sigue viva. Alejandro miró a Andrea con desolación. ¿Le haría eso a su propio padre? Usted le hizo algo peor a un joven inocente, replicó ella sin dudar. Al menos yo le estoy dando la opción de hacer lo correcto. Samuel nunca tuvo esa opción. La revelación que rompió completamente a Alejandro vino a continuación. Sara Gómez abrió su portafolio y deslizó un documento por la mesa. Esto es una demanda civil, explicó, presentada en nombre de Samuel Ramos contra Ferrer Corporación y usted personalmente. Buscamos una indemnización por encarcelamiento injusto, salarios perdidos, daño emocional y daños punitivos. Estimamos alrededor de 40 millones de euros. El rostro de Alejandro se puso blanco. No tengo ese dinero. Entonces perderá la empresa, dijo Andrea sin rodeos. Tal vez sea justicia. Todo lo que construyó sobre la vida destruida de Samuel, devuelto a él. Pero el giro final, el que Alejandro nunca vio venir, fue lo que Andrea dijo a continuación. Ya me he puesto en contacto con la junta directiva de Ferrer Corporación.
anunció. Como accionista del 30%, gracias al fondo fiduciario que estableció para mí, he convocado una votación de emergencia para destituirlo como CEO, pendiente del resultado de esta investigación. Alejandro miró a su hija en estado de shock. ¿Me estás quitando mi empresa? No, corrigió Andrea. Estoy tomando la empresa que usted robó. Hay una diferencia. Samuel observó en silencio cómo Alejandro Ferrer, el hombre que había pasado 27 años, convencido de su propia rectitud, se desmoronaba finalmente bajo el peso de las consecuencias que había pasado décadas evitando. Haré la rueda de prensa, susurró finalmente Alejandro roto. Bien, dijo Samuel, levantándose lentamente, porque a diferencia de usted, yo sí creo que la gente puede cambiar. Incluso las personas que no lo merecen. Mientras Alejandro abandonaba el apartamento, su imperio, su reputación y su relación con su hija, todo en ruinas, finalmente entendió lo que Samuel había sabido desde el principio. La justicia más cruel no es la venganza, es verse obligado a mirarse a uno mismo con claridad por primera vez y darse cuenta de que uno ha sido el villano en la historia de otro todo este tiempo. La rueda de prensa se programó para el lunes por la mañana, y Alejandro Ferrer, que había pasado 27 años construyendo una fortaleza de mentiras, estaba a punto de verla arder, no por fuego provocado, sino por el simple y devastador poder de la verdad. La rueda de prensa tuvo lugar un frío lunes por la mañana de noviembre, exactamente 27 años y 2 meses después de que Samuel Ramos fuera condenado a prisión por un crimen que no cometió. Alejandro Ferrer se puso detrás de un atril abarrotado de micrófonos. Su traje caro no lograba ocultar lo mucho más pequeño que parecía. Andrea se sentó en la primera fila, con el rostro indescifrable. Samuel estaba de pie en la parte trasera, rechazando ser el centro de atención incluso ahora. «Mi nombre es Alejandro Ferrer», comenzó. Su voz temblaba. «Y estoy aquí para decirles la verdad sobre algo que debí haber admitido hace 27 años. Durante 30 minutos lo confesó todo. Las violaciones de seguridad que ignoró, los informes de inspección que enterró, el sistema eléctrico que sabía que era peligroso, pero se negó a arreglar porque costaría demasiado. Y finalmente, el momento en que se enteró de que un adolescente había sido arrestado por incendio provocado y no dijo nada. Samuel Ramos pasó 15 años en prisión», dijo Alejandro con lágrimas en el rostro. 15 años por un incendio que fue causado por mi negligencia y mi avaricia. Le dejé cargar con la culpa porque era más fácil que aceptar la responsabilidad. Construí toda mi carrera mientras él lo perdía todo, y hace 3 semanas ese mismo hombre salvó la vida de mi hija sin dudarlo. La sala estalló en preguntas de los periodistas, pero Alejandro levantó la mano. «Renuncio como CEO de Ferrer Corporación con efecto inmediato. Entrego toda la documentación relacionada con este caso a la Fiscalía. Y estoy preparado para enfrentar cualquier cargo criminal que resulte de mis acciones». Hizo una pausa, mirando directamente a Samuel. «No puedo devolverle los años que le robé. No puedo deshacer el daño. Pero puedo decir la verdad por fin. Y puedo dedicar el tiempo que me quede a intentar convertirme en la clase de persona que merezca la misericordia que usted me demostró». Las consecuencias legales fueron rápidas y brutales. La Fiscalía reabrió el caso en 48 horas. La condena de Samuel fue anulada y fue formalmente exonerado. Alejandro fue acusado de obstrucción a la justicia, perjurio y conspiración para cometer fraude. La demanda civil se resolvió por 35 millones de euros, casi todo el patrimonio de Alejandro. Ferrer Corporación, bajo un nuevo liderazgo y con Andrea como la mayor accionista, experimentó una transformación completa. La empresa creó un programa de empleo de segunda oportunidad específicamente para personas con antecedentes penales. A Samuel Ramos se le ofreció un puesto en la junta directiva. Él aceptó, pero el cambio más profundo
ocurrió en la relación entre padre e hija. Andrea visitó a Alejandro una vez durante su arresto domiciliario previo al juicio. Se sentaron en su ahora semivacía mansión, rodeados de los restos de una vida construida sobre mentiras. «No sé si puedo perdonarte», dijo Andrea en voz baja. «Todavía no, quizás nunca». «Lo entiendo», respondió Alejandro con la voz hueca. «Pero necesito que entiendas algo», continuó ella. «Samuel me salvó la vida, y al hacerlo me dio una opción que tú nunca le permitiste a él, la opción de decidir qué clase de persona quiero ser. Yo elijo diferente a como lo hiciste tú». Alejandro asintió, incapaz de hablar. «La empresa sobrevivirá», dijo Andrea. «Bajo mi liderazgo va a hacer las cosas bien. Vamos a tratar a los trabajadores con dignidad. Vamos a priorizar la seguridad sobre el beneficio. Vamos a hacer lo que tú fingiste que éramos». 6 meses después, Alejandro se declaró culpable de todos los cargos. Recibió una sentencia de 3 años, una fracción de lo que Samuel había cumplido, pero suficiente para finalmente comprender lo que había hecho. En su primer día en prisión, Alejandro se encontró con un joven que le recordó dolorosamente a Samuel a los 19 años. El chico estaba aterrorizado, claramente superado, enfrentando tiempo por algo que Alejandro sospechaba que podría no haber hecho realmente. Por primera vez en su vida, Alejandro Ferrer alzó la voz por alguien que no era él mismo. Mientras tanto, la vida de Samuel se transformó de maneras que nunca imaginó. Con el dinero de la indemnización, abrió un centro comunitario en el barrio donde creció, el mismo barrio que había sido afectado por el incendio de la obra. El centro ofrecía formación laboral, asistencia legal y asesoramiento para personas con antecedentes que intentaban reconstruir sus vidas. Lo llamó Centro Cívico Segunda Oportunidad. Andrea se convirtió en una de las mayores donantes y voluntarias más activas del centro. Ella y Samuel desarrollaron una amistad construida sobre el respeto mutuo y un propósito compartido. Una noche, mientras revisaban las solicitudes para el nuevo programa de becas del centro, Andrea hizo la pregunta que la había estado atormentando. «¿Por qué lo hiciste? De verdad. Podrías haberme dejado morir. Podrías haber conseguido tu venganza y nadie te habría culpado». Samuel guardó silencio durante un largo momento. «Porque la venganza no es justicia, Andrea. Justicia es crear un mundo donde lo que me pasó a mí no le pueda pasar a otra persona. Tu padre me quitó 15 años. Si te hubiera dejado morir, me habría convertido exactamente en lo que él dijo que yo era, alguien que solo sabe destruir. Pero perdiste tanto», insistió Andrea. «Tus 20, tus 30, relaciones, oportunidades, una vida normal». «Así fue», asintió Samuel. «Pero aprendí algo en esos años que tu padre pasó toda su vida evitando. Aprendí que quién eres no está determinado por lo que te sucede. Está determinado por lo que eliges hacer con ello». Sonrió gentilmente. «Tu padre me convirtió en su chivo expiatorio, pero me negué a dejar que eso me volviera amargado. Y cuando llegó el momento de elegir entre la venganza y la compasión, elegí la persona que quería ser, no la persona que él dijo que yo era». 3 años después, Alejandro fue liberado de prisión. Tenía 62 años, estaba arruinado financieramente y desacreditado públicamente. Sus antiguos amigos lo evitaban. Sus conexiones de negocios se habían evaporado. No tenía nada excepto la pequeña herencia que había logrado ahorrar para Andrea, que ella se había negado a tocar. El día que salió de prisión, Samuel lo estaba esperando. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro genuinamente confundido. «Ofrecerte lo que tú nunca me ofreciste», respondió Samuel. «Una segunda oportunidad». Le entregó a Alejandro un sobre. Dentro había una solicitud de empleo para el Centro Cívico Segunda Oportunidad. «Es solo trabajo de mantenimiento», explicó Samuel. «Salario mínimo. Pero es honesto
Y si de verdad quieres convertirte en una persona diferente, tendrás que empezar por algún lado. Alejandro miró la solicitud con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me ayudarías? Porque dije lo que pensaba, contestó Samuel. Creo que la gente puede cambiar, incluso las personas que no lo merecen. Incluso usted. Alejandro aceptó el trabajo. Por primera vez en su vida, trabajó con sus manos junto a personas que la sociedad había descartado. Aprendió sus nombres, escuchó sus historias, se vio reflejado en sus luchas por la redención y las segundas oportunidades. Y lentamente, dolorosamente, comenzó a comprender lo que Samuel había sabido todo el tiempo: que la medida de una persona no está en lo alto que asciende, sino en cómo trata a aquellos a quienes tiene el poder de aplastar. 5 años después de la rueda de prensa, el Centro Cívico Segunda Oportunidad celebró su gala anual de recaudación de fondos. Samuel subió al escenario, rodeado de cientos de personas cuyas vidas habían sido transformadas por los programas que él había construido. Entre el público se sentaba Andrea, ahora CEO de una de las empresas de construcción más éticas del país. A su lado se sentaba su padre, Alejandro, quien ahora dirigía el departamento de mantenimiento del centro e impartía una clase semanal sobre prácticas empresariales éticas, utilizando sus propios fracasos como cuentos de advertencia. Cuando Samuel terminó su discurso, Alejandro se acercó a él en voz baja. «Nunca podré arreglarlo», dijo Alejandro, «pero quiero que sepa que lo estoy intentando». Samuel asintió. «Lo sé, y con eso me basta, porque la justicia», había aprendido Samuel, «no se trata de hacer que la gente pague para siempre, se trata de crear espacio para la verdad, la rendición de cuentas y la posibilidad, por muy pequeña que sea, de que incluso el peor de nosotros pueda elegir ser mejor». Alejandro Ferrer pasó 27 años odiando a los exconvictos, convencido de que estaban más allá de la redención. Necesitó un exconvicto para salvar la vida de su hija y una segunda oportunidad en la suya para finalmente entender: la redención no se regala, se gana. Una elección honesta a la vez. Y a veces, el mayor acto de justicia es mostrar misericordia a aquellos que no te mostraron ninguna. No porque lo merezcan, sino porque te niegas a dejar que su crueldad defina en quién te conviertes. Si esta historia le conmovió, le desafió o le hizo pensar de manera diferente sobre la justicia y las segundas oportunidades, suscríbase al canal. Porque las transformaciones más poderosas no ocurren en los tribunales o en las salas de juntas, ocurren en los momentos de calma cuando elegimos la compasión sobre la crueldad, la verdad sobre la comodidad y el arduo trabajo de mejorar sobre el camino fácil de seguir roto. La mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, es construir algo tan significativo, tan transformador, que su odio se vuelva irrelevante y su redención, si llega, se vuelva posible.